de la iglesia. Y hoy quiero hablar acerca de profetas públicos. La semana pasada hablamos, del primer sermón trató de qué es lo público, cómo testificar en la esfera pública. La semana pasada hablamos de algunos asuntos de lo que inmigración, ¿verdad? Y la iglesia. Y hoy quiero hablar acerca de profetas públicos. ¿Qué significa esto basado en Deuteronomio 18:18? Hermanos, ¿quién dice algo? Una buena pregunta. ¿Quién dice algo? Siempre donde hay opresión, donde hay injusticias, donde hay desigualdades, aún en cualquier contexto, puede ser contexto de iglesia, contexto de trabajo, uno se pregunta, ¿quién va a decir algo? ¿Quién es la primera persona que va a decir algo? ¿Verdad? ¿Quién dice algo cuando hay injusticias? ¿Quién dice algo cuando hay injusticias sociales, raciales, económicas, de género? Cuando hay problemas religiosos, políticos, ambientales, ¿quién dice algo? ¿Quién dice algo por situaciones inhumanas? Cuando hay explotación, opresión de los indefensos, los pobres, los marginados, ¿quién dice algo? Esta pregunta es una pregunta que ha sido hecha por el pueblo de Dios en todas las generaciones. ¿Quién dice algo? ¿A quién le toca decir algo sobre esto? El silencio ante todo tipo de injusticia nos hace cómplices de esas acciones. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado como pecado. Y el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, debemos ser profetas públicos. Gente que hable. Un profeta es una persona que habla públicamente. Un profeta es un comunicador o comunicadora del mensaje de Dios. Un vocero, una persona que habla en nombre de. En Puerto Rico hay un periódico que se llama El Vocero. ¿Y qué tú encuentras en El Vocero? Hay tantos los asuntos públicos en ese periódico. Representando de que el profeta, el pueblo de Dios, son la voz de Dios, son el vocero de Dios. Yo creo que la iglesia debe decir algo. Y si miramos un poco a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Este pasaje de Deuteronomio nos habla de que Dios iba a levantar profetas. Y si miramos los profetas del Antiguo Testamento, vamos a ver que ellos decían algo. No se quedaban callados. Y a través de los profetas, Dios anunciaba, denunciaba y decía el castigo que iban a recibir los gobernantes, las figuras religiosas y las personas que habían infringido la ley y violentado el derecho de los demás. Dios los utilizaba a estos profetas. Los profetas del Antiguo Testamento declaraban públicamente las situaciones de injusticia. Ellos señalaban a aquellos que hacían injusticias. Ellos levantaban y hablaban a favor de aquellos vulnerables, los indefensos, como los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Y denunciaban los asuntos de violencia y opresión que cometían los reyes, los sacerdotes, los líderes que podían tener gobernantes, los líderes políticos. Ellos lo denunciaban públicamente. Ellos decían algo. Escuchemos, por ejemplo, algunos de estos profetas, como Isaías 10, del 1 al 3, dice, pobre de aquellos que, y esto es públicamente que lo decían, pobre de aquellos que dictan leyes y emiten decretos para oprimir al pueblo. No dejan que la justicia alcance a los pobres y violan los derechos de los necesitados de entre mi pueblo. Estafan a las viudas y saquean a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes el día del castigo cuando llegue de lejos el desastre? ¿A quién van a acudir por ayuda y en dónde van a dejar sus riquezas? ¿Verdad? Escuchemos Amós 8, 4 al 7. Dice, escúchenme bien. Ustedes se aprovechan de los necesitados y arruinan a los pobres del país. Ustedes dicen, ojalá pasase rápido la fiesta de la luna nueva para poder vender el grano. Ojalá pase rápido el día de descanso para poder vender el trigo. Vamos a alterar las medidas, aumentar los precios, falsear las pesas y así estafar a los compradores. Así compraremos a los pobres por un poco de dinero y a los necesitados a cambio de un par de sandalias.
también vamos a vender hasta los desechos del trigo. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, nunca olvidaré toda esta maldad de esta gente. Los profetas, el profeta Isaías en el capítulo 10, Amós en el capítulo 18, en el capítulo 8, hablan y denuncian públicamente lo que está pasando en la sociedad y lo que están haciendo los gobernantes y la gente que tiene poder y dinero. Y cómo están abusando del pueblo. Los profetas aparecían cada vez que el pueblo se desviaba de la ley de Dios, o cada vez que el pueblo se inclinaba a hacer injusticias y no eran justos los unos con los otros. Los profetas conocían el contexto donde vivían y las cosas que ocurrían. A ver, profetas conocían a Dios, escuchaban la palabra de Dios, hablaban como la voz de Dios, pero conocían el contexto donde ellos estaban profetizando. Y esto es una gran desconexión que existe entre la iglesia de hoy y algunos cristianos. A veces conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, pero nos quedamos ahí. No conocemos nuestro contexto. No conocemos nuestro contexto social y cómo podemos impactar nuestro contexto social y cómo nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad con la sociedad. Y cómo nosotros como iglesia tenemos que profetizar también y señalar lo que la sociedad está haciendo mal en contra de la humanidad. Eso lo vamos a discutir más adelante. Los profetas describieron su contexto y denunciaron la injusticia. Deuteronomio 18:8 es claro. En esos versos del 15 en adelante, Dios está dando la instrucción de que Él va a escoger profetas para que hablen sus palabras. Y que el profeta va a comunicar a Dios, Dios se va a comunicar con el profeta y le va a decir, esto es lo que tú tienes que hablar. Y habrá consecuencia para aquellos que no escuchen al profeta. O sea, el profeta son la voz de Dios. Y los profetas tenían la responsabilidad de hablar la voz de Dios en el contexto de la sociedad, en el contexto público. Y tenían la responsabilidad de anunciar y denunciar las injusticias. Ese es el rol profético de la iglesia. Piensen en esto. El sacerdote ministraba en la casa de Dios, pero el profeta estaba en la sociedad, en los campos, en cualquier lugar donde hubiera gente, anunciando la voz de Dios. Así que en el Antiguo Testamento quien decía algo usualmente eran los profetas. Y nosotros como iglesia debemos revisitar, ¿verdad?, a estos profetas de alguna manera. Ahora, ¿qué la iglesia de hoy puede aprender de estos profetas? ¿Qué la iglesia de hoy puede aprender de estos profetas? Número 1, la iglesia representa la voz de Dios. Si la iglesia calla, ¿quién va a hablar? Si la iglesia ve las atrocidades que la sociedad está cometiendo, los gobernantes a veces los presidentes, no solamente de Estados Unidos, sino también en nuestros países, y la iglesia guarda silencio, ¿quién va a hablar? Si nosotros somos la voz de Dios. Ahora, pues si la iglesia se esconde entre cuatro paredes y entiende que su único rol es reunirse algunas veces a la semana, adorar a Dios y nada más, entonces ahí tenemos un poco de problemas. Tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad. Al principio comencé el sermón preguntando quién dice algo. La iglesia debe decir algo. Porque Dios ya ha dicho algo en la Biblia. Y la iglesia debe reproducir lo que ya Dios ha dicho en las Escrituras. La iglesia debe de hablar. Eso me lleva al segundo punto. La iglesia debe hacer sus denuncias públicas contra las injusticias, opresiones, desigualdades que afectan a la sociedad. La iglesia como profeta debe hacer estas denuncias públicas contra sistemas, contra gobiernos, contra personas
que hacen injusticia contra los más vulnerables, contra todo lo que denigra nuestra humanidad. La iglesia tiene una función profética y debe hablar. Yo estaba en una conferencia de misiones con Stephen Bevins. Estaba diciendo su presentación, el COVID y la misión. Él estaba diciendo en su introducción de su presentación que en el estado, creo que era Texas, el gobernador públicamente dijo, bueno, en un punto dado, bueno, que los ancianos pues ya vivieron su vida. Si tienen que morir, que mueran, pero hay que abrir, ¿verdad? Y Bevins estaba hablando esto en su conferencia de misión. Entonces, ¿quién dice algo? La iglesia no se puede quedar callada cuando los gobernantes se están oprimiendo o deshaciéndose de un grupo de la sociedad o siendo injusto con un grupo de la sociedad. La iglesia tiene que denunciar estas cosas públicamente. Número 3. La iglesia debe enseñar, discipular a los cristianos y cristianas como ciudadanos del reino de Dios y del reino de los humanos. Okay, esto es claro, este punto es importante. Si usted se tiene que olvidar de algo, olvídese de todo el sermón y recuerde esto. Como cristianos tenemos una doble ciudadanía. Algunos tenemos más, ¿verdad? Más ciudadanías terrenales, pero hablémonos de doble ciudadanía. La del reino de Dios, somos parte de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, y tenemos la ciudadanía de donde somos. En este caso, Estados Unidos o su país de origen, ¿verdad? Del reino humano. Vamos a ponerlo, la ciudadanía del reino de Dios y la ciudadanía del reino humano. Y a veces la iglesia cree que su única responsabilidad es con el reino de Dios, ¿verdad? Y ha descuidado el reino de los humanos. Pero como seres humanos, que usted tiene un cuerpo y un alma y respira y participa y paga taxes, ¿verdad? Y cuando cada vez que renueva su seguro de carro, su tiquecito que envían aquí una vez al año, su cumpleaños, de ahí le sacan para la biblioteca pública, para esto, para otro, para la calle, para aquello, cada vez que paga la basura y un montón de cosas. Porque usted es parte de un reino de los seres humanos. Y a veces somos buenos con el aspecto del reino de Dios y expandir el reino de Dios, pero a veces olvidamos nuestras responsabilidades como ciudadanos de la sociedad en la que vivimos. No vivimos en el cielo todavía. Estamos en un lugar en el cual nosotros tenemos que ser la voz profética de Dios y tenemos que ser personas activas en la sociedad. Tenemos una responsabilidad con el reino de Dios y una responsabilidad con el reino de los seres humanos. Y debemos nosotros, los cristianos, los que amamos a Dios, nos amamos unos a los otros, hacer contribuciones a la sociedad en la que vivimos. Después nos quejamos porque la sociedad va va para abajo. Es que los cristianos se han encerrado en sus iglesias y no han querido participar activamente en la sociedad. Y se la dejamos a las personas que llamamos malos, ¿verdad? La iglesia, hermano, tiene esta doble responsabilidad. Y voy a concluir en esta mañana. Quiero concluir una palabra para líderes y pastores en general. Una de las cosas que los pastores deben entender es que tenemos una responsabilidad pública, no solamente con la iglesia, sino también con la sociedad. Eso es lo primero que como pastores debemos entender y cambiar ese mindset que a veces tenemos, que nos enseña que nuestra responsabilidad es con la iglesia. ¿Usted sabe por qué la responsabilidad es con la sociedad? Porque ustedes, después que ustedes salgan de aquí, ustedes se van para su casa y en la semana van a interactuar con la sociedad. Cualquier cosa que yo le enseñe aquí va a tener un impacto en donde ustedes están en la sociedad. Así que tenemos una responsabilidad social. Tenemos que estudiar como pastores la Escritura, pero también tenemos que estudiar a nuestra gente.
Y encima de eso tenemos que estudiar a la sociedad. ¿Cuáles son los asuntos sociales que afectan, en este caso, a los hispanos que yo estoy pastoreando? A nosotros como hispanos, ¿cuáles son esos asuntos sociales que nos afectan, ¿verdad?, directamente? En este caso, utilizando el pueblo hispano. Tiene que haber, el pastor lidia con la congregación, con la gente, ¿verdad? Pero también lidia con la sociedad, con aspectos públicos de la sociedad. El pastor ayuda a la gente a ver y a entender que Dios no solamente está en la iglesia, Dios también está en la sociedad. Y como pastor, mi responsabilidad es enseñarle a ustedes que no solamente usted debe hacer teología para la iglesia, sino teología para la sociedad cuando usted interactúa en la sociedad. La iglesia son lugares públicos donde se celebra y se recuerda a Cristo, ¿verdad? Pero como pastores tenemos que darle herramientas a la gente para que interactúe con la sociedad. Porque como pastores yo pastoreo ciudadanos del reino humano y ciudadanos del reino de Dios. La combinación, hermano. Pero cualquier cosa que pase en sus países, en sus peticiones, ustedes lo presentan. Porque lo que pasa en nuestros países nos afecta a nosotros aquí. Si hay guerra, si hay problemas, como en Puerto Rico una vez sacaron un gobernador, eso me afecta a mí, me afecta a mi esposa, aunque no estamos ahí. Porque estamos conectados a una sociedad. Los problemas que usted trae de sus países para mí son importantes. Debemos orar por ellos porque lo afecta a usted. Y nosotros como iglesia podemos impactar esa sociedad aún a través de la oración. Concluyo ya, aunque esta era la conclusión, la hice un poco larga. Termino ya, ahora sí termino. La iglesia tiene un rol y nosotros somos profetas públicos. Y que yo sepa, nunca ha habido un profeta que nadie escuchó, porque va en contra de la naturaleza de lo que es el profeta. No veo un profeta escondido, ¿verdad? Porque ¿cómo escucharemos de su profecía? Así que la iglesia no se debe esconder y debe retomar su rol público de profetizar y denunciar. Y siempre le he dicho a ustedes, no crea porque le pasó a alguien algo injustamente y no es de aquí, de Nicholasville o de Lexington o de Wilmore, que eso pasó en Louisville o pasó en Ohio. Algún momento no nos va a pasar a uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes a las cosas que pasan en la sociedad y estar en pro de aquellos, ¿verdad?, que sufren injusticias, que son oprimidos en nuestra sociedad. Oremos en esta mañana a nuestro Dios.